Y vamos a hacer a ver si podemos compartir acá. Compartir, compartir. ¿Se ve ahí? Sí, sí, ¿Me miran? sí, Bueno. sí. Me interesa mucho que podamos focalizar en esto. Escuela de Chicago, Mass Communication Research, que ahí adentro tiene la aguja hipodérmica, el doble flujo de la comunicación, la teoría matemática y la teoría de la información. Básicamente son como los principales aportes de la escuela norteamericana. El máximo referente es Laswell, que lo tenemos ahí, Harold Laswell, y lo que deja esta escuela es esa perspectiva instrumental de la cual veníamos hablando recién, llevada al universalismo con ese modelo, emisor, receptor, mensaje, canal, código. A ver ahí. El positivismo era ese clima de época en el cual van a surgir o tomar forma estos primeros estudios de comunicación, con el nacimiento de las ciencias sociales, de la sociología, con la influencia que van a tener, ya lo vimos esto en una de las primeras clases, cuando vimos el pasaje de la Edad Media a la modernidad, como contexto del nacimiento de las ciencias sociales, el permanente, la permanente comparación que hacen esos estudios entre el comportamiento del humano y el comportamiento de la naturaleza. Es importante que reparen en eso, ¿sí? Nada tiene que ver en términos de comportamiento cultural lo humano con la naturaleza. Digamos, era muy difícil de prever esa regularidad, lo que obligó en algún momento a un nivel de disciplinamiento muy fuerte. Y como unidad de medida, lo medible, lo cuantificable, el ver para creer, la racionalidad, digamos, ¿no? Esto ya lo vimos, la Edad Media y la modernidad, también lo vimos. La aparición de los medios van a ser la aparición va a ser central para poder comprender este surgimiento de las escuelas norteamericanas de comunicación. Hablamos de Orson Welles y de los medios masivos de comunicación, ¿no? Ahí está Hitler al lado de un receptor de la radio, Goebbels abajo, el flaquito, que está mostrando un poco la importancia de la radio como medio de difusión para el nazismo, digamos, ¿no? La concepción de manipulación, el uso de la radio en la estrategia nazi, ¿no? Para poder movilizar con sus ideas del nacionalsocialismo alemán a todo el pueblo alemán. La impronta del emisor, cuando nosotros hablamos del emisor y receptor, hay que tener en cuenta que nunca el emisor y el receptor están en un pie de igualdad. Siempre el poder, porque la radio aquí tengo acá en la cabeza, es el que tiene el poder de manipulación. No así el receptor. El receptor es, como decíamos recién, pasivo y homogéneo, todo igual. Como síntesis de lo que vemos en esta escuela norteamericana, los avances de los medios masivos siempre estuvieron signados por conflictos bélicos, ¿no? Fíjense cómo la radio fue fundamental para el nazismo, cómo en Estados Unidos, en los periodos de entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue el aporte de la teoría de la comunicación aplicada al conflicto bélico, ¿no? Cañón, bala, avión, ¿no? Y un esquema conocido, emisor, receptor, mensaje. Esta idea es importante. Los estudios norteamericanos dieron respuesta a un clima de época para su país. Esto es muy importante porque por más que nosotros lo alejemos de la comprensión de nuestra realidad, latinoamericana, quiero decir, o europea y demás, el modelo surge en Estados Unidos y no es nunca casual o ingenuo. El modelo lo que persigue en ese contexto es la fijación de los sujetos al sistema. ¿Sí? Es decir, esto lo van a criticar
mucho más adelante, o no tanto, unos 15 o 20 años más adelante, los pensadores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Van a decir, lo que crea Estados Unidos es una ciencia con la comunicación que fija a los sujetos al sistema. Nosotros lo podemos pensar en clave nuestra claramente, digamos, ¿no? Nosotros, ¿cómo participamos de la lógica? Como un sujeto más. Es decir, nosotros, en general, no nos cuestionamos el orden social establecido. Nos relacionamos con los medios masivos de comunicación como se relacionan la forma más habitual nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, como si fuera un principio de veracidad, de verdad. De esa manera, nosotros nos sujetamos al sistema y no lo cuestionamos, no lo interpelamos. Tenemos que hacer un esfuerzo intelectual muy grande por deconstruir esa relación para mirarla con ojos críticos. Si no lo hacemos, nuestro comportamiento es normal. Asumimos nuestra realidad, nuestra vida, como lo que debe ser. Y en realidad es una construcción sumamente interesada. Entonces, dice, los estudios norteamericanos dieron respuesta a un clima de época para su país. Miren, Luis Ramiro Beltrán es un autor boliviano del campo de la comunicación. Él dice, legítimamente, Estados Unidos diseñó una filosofía, un objeto y un método de estudio de las ciencias sociales que correspondían a sus particularidades circunstancias, políticas, económicas, culturales. Fue una política de ajuste, es decir, de fijar los sujetos al sistema. El rol de los medios, la función que cumplían, era la de persuadirlos, ¿no? Es decir, ¿qué hacen los medios de comunicación? Los medios de comunicación te indican que el camino es el consumo, que el camino es las familias tradicionales, cómo se deben conformar, que el camino es el éxito individual, que el camino es el del esfuerzo individual para conseguir algo. Es una construcción que lo que hace es situar a los sujetos en unas coordenadas de subjetividad. Cuando esa lógica se rompe, cuando la gente o los pueblos patean el tablero, sobrevienen las revoluciones, los cambios. Mientras tanto, eso no sucede. Bien, todo esto, vamos a dejar de compartir, todo esto, estas pseudo o críticas muy puntuales que hacemos nosotros, las encontramos tipificadas en profundidad en el texto de Ricardo López Pérez. Voy al chat. Ricardo López Pérez, su texto se llama Crítica a la teoría de la información, pero aplica a toda la escuela norteamericana. Mi pregunta es, ¿pudieron leerlo al texto? ¿Pudieron hacer la lectura de ese texto? No, no en profundidad, por lo menos yo no en profundidad. Bueno, si pueden, ábranlo ahí online, así vamos haciendo algunas marcas de lectura para cuando lo tengan que leer en profundidad, encuentren esas marcas que yo les voy diciendo. Este no. Fíjense que en el abstract, en el primer párrafo que está debajo del título, hay una síntesis muy bien apretada de la intención del trabajo. Dice, el propósito de este trabajo, eso se llama abstract, es mostrar el modo en que se han constituido algunos intentos de estudiar la comunicación interpersonal desde una perspectiva más contextualizada e integrada. Concretamente, se ha elegido como punto de partida la teoría de la información porque ésta representa un momento crucial de teorización y una influencia indesmentible en esta materia. El objetivo es mostrar cómo una propuesta de alcance muy acotado
y en extremo vulnerable a la crítica, se convirtió en un referente obligado, llegando a tener un sentido de referencia. Bueno, ahí arranca Ricardo López Pérez explicando cómo surge la escuela, ¿no? Los años 40, esto que veníamos hablando. Ya en la segunda página nos aparece el modelo dibujado, emisor, receptor, mensaje, canal, código. Y en la página 3 del texto, en el primer párrafo, ubíquenlo, dice que las palabras de ese modelo, emisor, receptor, a poco de andar, enseguida se generalizaron. Esos términos pasaron a formar parte de la jerga comunicacional y aún del lenguaje corriente, ¿no? A nosotros nos pasa. La palabra emisor, receptor y demás la encontramos habitualmente, ni siquiera cuando estamos hablando de comunicación. Son palabras bastante comunes, ¿no? Se pegan en las formas de comunicar o en las formas de hablar, desarrollando una existencia propia con independencia del marco explicativo en que tuvieron origen. Ahí hay una crítica muy fuerte de Ricardo López Pérez. Dice, el hecho de que generalicemos, cuando hablamos de comunicación, hablar de cualquier cosa, no nos lleva a entender dónde, cuándo y cómo surge ese estudio de comunicación. Comenzó a ser común hablar de fuente, emisor, mensaje, canal, ¿no? Su representación gráfica, el dibujo, el modelo, se ha usado una y otra vez agregando o quitando algún elemento, pero siempre manteniendo su apego a una estricta causalidad lineal. Más abajo dice, del mundo de los cables telefónicos se saltó a las interacciones humanas sin demasiadas precauciones. Y corresponde, sin duda, a Weaver el mérito de haber sacado esta teoría desde los restringidos límites de la dimensión técnica, dotándola de universalidad. Weaver dice más abajo, la teoría matemática de la comunicación es tan general que no es necesario decir qué clase de símbolos se consideran, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo digo emisor, receptor, mensaje, canal, en esta triangulación virtual que tenemos es re fácil. Mario, el profe es el emisor, ustedes son los receptores, el mensaje es oral, el medio es lo que sea. Ese mismo lo aplico para la charla entre mi tío Antonio y el Toby, cuando sale a la mañana a regar las plantas, ¿no? Él es el emisor, el Toby es el receptor, el mensaje, ¿se entiende? Es lo que dice acá. Dice, la teoría matemática es tan general que no es necesario decir qué clase de símbolos se consideran. Si se trata de palabras, letras escritas, notas musicales, palabras habladas. Las relaciones que la teoría revela se aplican a todas formas de comunicación y a muchas otras. Eso está, dice ahí, en el interior mismo del problema de la comunicación. Sigo leyendo, ¿no? Voy como marcando algunos párrafos que me parecen importantes de la crítica que hace Ricardo López Pérez. Es evidente que en el origen de esta teoría norteamericana, la propuesta de Shannon es completamente ajena a la comunicación desde una perspectiva social. Uranga. Aquí no están comprometidas ni personas ni grupos. No hay interacciones, no hay influencias, no hay emociones, no hay percepciones, no hay aprendizajes u otros elementos de carácter psicosocial. No aparecen variables de tipo situacional, el contexto. El contexto muchas veces define una situación comunicativa. Para el esquema no, el esquema es universal. Tampoco aparece la cultura en ninguna de sus manifestaciones. La comunicación es presentada, subrayen, sin contexto y sin historia, desconociendo el hecho de que ningún elemento puede tener un sentido si no está ubicado dentro de un marco mayor, tal como lo expresa el antropólogo Edmund Nietzsche. Chicos, chicas, ¿se entiende eso? ¿Ustedes entienden que un contexto de una situación comunicativa aporta a la comprensión de la situación? Yo no puedo nunca
tomar solo lo lineal, lo que dice el modelo, para comprender una situación comunicativa. ¿Se comprende eso? ¿Qué dice Ricardo López Pérez entonces? La primera crítica es la ausencia que tiene el modelo de estas claves de contexto situacional, cultural, emocional, para poder dar cuenta de procesos comunicacionales. No los toma en cuenta. Esa es la primera crítica que hace Ricardo López Pérez a la escuela matemática de la comunicación o a la teoría de la información. ¿Es claro, chicas, chicos, se entiende? Sí, sí, profe, Sí, se entiende. Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Esperen que tengo la nariz con agua, producto de esta congestión. Voy a buscar un pedacito de papel. Bueno, avanzamos un poquito más. Me quedo ahí mismo en la página 4, ¿sí? Dice, en síntesis, así como surge o como fue concebido ese modelo, no se refiere a las personas como protagonistas de la comunicación, sino al proceso, desde una perspectiva más bien técnica, ¿no? Lo que es un modelo pocket, que yo lo puedo agarrar así con mis manos, como si fuera una anteojera, y aplicarlo mientras voy caminando a describir cualquier tipo de situación, ¿no? Es como un marco muy general, descriptivo, pero no alcanza, dice López Pérez, para poder dar cuenta de los procesos humanos. Nada de esto, de estas críticas, impidió, sin embargo, la popularización del modelo y su posterior aplicación para representar distintos tipos de expresiones de la comunicación humana. Su esquema simple, de fácil adaptación y en apariencia objetiva, abrieron las puertas para una divulgación exitosa. En la página 5, en el primer párrafo, dice, la teoría de la información es, con toda propiedad, una teoría de la transmisión. Bien adaptada para responder a los requerimientos técnicos de una empresa telefónica, pero incapaz de servir de marco explicativo para una experiencia social como es la comunicación interpersonal. Me parece buenísima esa frase. Nosotros vamos a trabajar en la escuela que sigue, que es la escuela de Palo Alto, el Colegio Invisible, con un texto de Ives Winking, ¿sí? Que se llama de la orquesta, del telégrafo a la orquesta, ¿no? Que es bien descriptiva de los aportes de la escuela de Palo Alto. Ese autor, Ives Winking, hace en las primeras partes de su texto una alusión muy directa a esta crítica que estamos hablando, ¿no? De hecho, Ricardo López Pérez lo cita. Dice, este consenso se funda en una oposición, porque los autores de Palo Alto le van a criticar a la escuela anterior, que es la escuela matemática de la comunicación, y más va a decir lo siguiente, va a decir, ustedes, que son ingenieros, técnicos, físicos y más, construyeron un modelo para la comunicación humana. ¿Qué onda? Hay que construir un modelo de comunicación, pero que sea propio del campo de las ciencias sociales. Entonces, los teóricos del Colegio Invisible son antropólogos, psicólogos, sociólogos, comunicadores, ¿no? Que van a comprender a la comunicación desde otro lugar. Sigo con Winking. Dice, se funda en una oposición al uso de las ciencias humanas del modelo de la comunicación de Shannon. Según estos investigadores, la teoría de Shannon, la teoría matemática, ha sido concebida por y para ingenieros de telecomunicaciones, y hay que dejárselas a ellos. La comunicación debe estudiarse en las ciencias humanas según un modelo que le sea propio. Estos investigadores estiman que el uso del modelo de Shannon en lingüística, antropología o psicología
ha conducido al resurgimiento de los presupuestos clásicos de la psicología filosófica sobre la naturaleza del hombre, bla, bla, bla. Eh, bueno, como un elemento crítico también en ese sentido, digamos, ¿no? Otro autor, en este caso un autor canadiense, que se llama Marshall, se llamaba, ¿no? Marshall McLuhan, dice, la influencia de este modelo ha sido importante. McLuhan le atribuye la responsabilidad de provocar una particular interpretación de los fenómenos comunicacionales en términos de un transporte secuencial y lineal de datos como simple contenidos, pasando por alto completamente el campo de los usuarios y de la sensibilidad. Cuestiona también el olvido al que fueron condenados todos los efectos laterales que siempre posee un sistema de comunicación, pretendiendo que un canal puede ser concebido como un recurso neutro. Me pareció importante. Bueno, y para el final de este texto que es súper fácil, amigable, muy claro, ¿no? En estas cosas que fuimos marcando, sobre el final, a modo de síntesis, dice Ricardo López Pérez. El modelo de Shannon y Weber, que es este modelo de la escuela norteamericana, está superado para las ciencias sociales. Pero no podemos dejar de reconocer el hecho de que este modelo excesivamente analítico, lineal, causal, verbal y descontextualizado ha sido por décadas una poderosa influencia para quienes se ocupan de la comunicación. Permitió visualizar, medir y objetivar elementos de un proceso continuo e interconectado. Petrificó el movimiento y lo hizo accesible. Ciertamente no se trata de una influencia siempre abierta, sino lo contrario. Sin que se lo recuerde explícitamente, sin que sea citado con toda formalidad, sin que habitualmente se mencionen los nombres de sus autores, su presencia, la presencia del modelo, ha dejado hasta hoy una huella evidente. Esto, por lo demás, está implícito en el mismo hecho de que haya suscitado tanta energía crítica. La fuerza de este modelo está en haber proporcionado una terminología, emisor, receptor, mensaje, canal, código, pegajosa, de fácil aplicación y un marco conceptual que inadvertidamente se instala en el discurso de divulgadores y pedagogos cuando eligen a la comunicación como centro de sus preocupaciones. Ese último párrafo me parece brillante, digamos, ¿no? Es decir, nadie se explica cómo, pero traspasó todas las puertas y se instaló en el discurso de los comunicadores, de los pedagogos, la teoría matemática para poder dar cuenta de la comunicación. Bien, bueno. Profe, Diga. ¿podría explicar mejor eso último? Porque no me quedó muy claro. ¿El último párrafo? Sí. Dice, lo explico y en todo caso después vuelvo sobre la lectura. Lo que dice es que hoy por hoy, para las ciencias sociales en general, para la antropología, para la sociología, para el campo de la comunicación y demás, si vos agarrás un estudio muy actual, ese modelo es un modelo que está, digamos, superado. ¿Sí? Es un modelo que está superado. Es decir, ya no se comprende a la comunicación desde esos parámetros. La comunicación humana tiene muchos más elementos que son estos que venimos hablando. Sin embargo, como una paradoja, lo que tuvo ese modelo fue un nivel de pegajoso, su terminología, ¿no? Por eso hablamos de, che, ¿me mandás un mensaje de WhatsApp? ¿No? Es decir, se instaló de tal manera en el sentido común de la gente que es de muy difícil desapego. Pero para las ciencias sociales ya no se comprende a la comunicación humana, para cualquier estudio de la comunicación humana no se piensa la comunicación como hace 100 y pico de años atrás, en estos términos. Por eso es tan grave el error de seguir pensando o describiendo a la comunicación humana como aparecen en los libros o en todos lugares y se les enseña a los chicos, porque seguimos repitiendo el mismo error. Mi hijo Ignacio, que tiene 11 años, uno de mis hijos,
que tiene 11 años, me abre la carpeta, me muestra el libro y está el modelo de comunicación. Digamos, yo se lo explico y me dice, papá, qué plomo que sos. Pero digo, no tiene sentido, eso es lo que dice, ¿no? Para las ciencias sociales, porque es un modelo que tiene todas estas cosas que describíamos recién. Es corto, es sintético, no da cuenta de las prácticas humanas, no explica el contexto, no explica las sensaciones, las prácticas culturales. Es un modelo acotado que nace para explicar una comunicación mediática, no la comunicación entre las personas. Sin embargo, sin embargo, a pesar de todo eso, la aplicación neutral, mmm, sin pensar de la aplicación irrestricta de ese modelo, lleva a que cuando somos grandes, como ahora, tengamos una percepción de la comunicación totalmente vacía. Fíjense que llevamos 2 meses prácticamente hablando de la comunicación y nos cuesta todavía asimilarlo. Imagínense si no pasamos por acá. La gente describe a la comunicación en esos términos. Vuelvo al texto. Último párrafo. La fuerza de este modelo está en haber proporcionado, en haber generado una terminología pegajosa, emisor, receptor, mensaje, canal, código, de fácil aplicación, este modelo lo aplico para todo, y un marco conceptual muy simple, que inadvertidamente a todos se le pasan, ¿no? Se instala en el discurso de toda la gente. Les hago una actividad, les propongo un juego. Agarren a cualquier persona que tienen alrededor y le preguntan, che, Jazmín, ¿qué es la comunicación? ¿Qué creen ustedes que les va a decir? A mí me pasó con mi hermano, que yo le pregunté y ¿Y me qué te decía lo dijo? mismo. Él es profesor de teatro y me decía emisor receptor, tal cual. Es así, es así, es por... Constanza dice, y puede que haya algún objetivo detrás de ese afán de enseñar la comunicación hoy otra vez, aquí así desde las escuelas, que es el mensaje entre dos personas a través de un medio. Ah, claro, tal cual, tal cual. Ojo, no morí en el intento. Ahora vamos a ver, ahora nos vamos a meter, estos modelos son de 1940, 1910, 1920, 1920. Después hay toda una corriente que ubica a la comunicación en el campo cultural, que las vamos a ver, que son las próximas escuelas, las escuelas críticas. Pero digo, chicos y chicas, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque nuestra alfabetización, nuestra socialización, se da de una manera acrítica. Porque nosotros aprendemos con H, agarramos, asimos la realidad como esa realidad, como lo que debe ser. ¿Les pasa a ustedes? ¿Me pasa a mí? Nosotros creemos que hay planos de la realidad que no se pueden cambiar. Siempre fue así, nunca se va a cambiar. Sin embargo, cambia con las prácticas humanas. Cuando yo tenía la edad de ustedes, 17, 18, 19, 20 años, un ejemplo, ¿no? Sus papás, sus tíos, sus hermanos se van a acordar de esto. Se fumaba en cualquier tipo de lugar, no estaba prohibido ni penalizado fumar. En tu lugar de trabajo te fumaban al lado, en la universidad se fumaba. Nasco, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Sí, Tenés hasta los profesores fumaban. en todos lados. Era un hábito y cultura, era una práctica cultural. Nadie se lo cuestionaba. Te fumaban en la oreja. O sea, salías impregnado ¿no? Hoy no lo podemos imaginar. ¿Por qué? Porque hubo una práctica social de irrupción que se transformó en una legislación que se cambian las cosas. Digo, ¿no? En ese momento, nadie se lo imagina. En el boliche eran 350 personas, de las cuales 328 fumaban. ¿Cómo hacíamos para sobrevivir? Bueno, era una práctica. Quiero decir, ¿no? Es decir, como nosotros tomamos la realidad cuando la empezamos a vivir como lo que es, no la cuestionamos. Entonces, tomamos las cosas como el deber ser, como insistía en eso. Nosotros vimos el videíto de Darío, ¿no? El de la deconstrucción. ¿Lo vimos en clase? Sí, lo vimos el año pasado. Bueno, es eso, ¿no? Es relacionarse de manera crítica con esa realidad, deconstruyendo algunos procesos. En el de la comunicación pasa lo mismo. El de la comunicación, estamos habituados
a entender la comunicación de ese modo, pero en realidad no la entendemos. Lo que hacemos es poner las etiquetas y cargar esos casilleros, pero no tiene sentido. Lo que se pregunta al revés es Uranga. Bueno, cierro. Van a ir a buscar a Ricardo López Pérez al texto, muy fácil, una crítica que ya hemos venido haciendo mucho sobre el modelo, así que lo van a poder entender con mucha facilidad. Hasta acá entonces hacemos el cierre de la escuela norteamericana con todas sus subescuelas, su contexto histórico muy importante, sus autores de referencia y el texto de crítica a esa escuela que la compendia muy clarita, que es el texto de Ricardo López Pérez. ¿Hasta ahí estamos? Para Sí, cerrar sí. este primer gran bloque de la escuela. Sí, Constanza, tal cual, lo que vos decís y lo que dice Pedro. Bien, entonces, hasta acá doy vuelta a la página, Escuela Norteamericana de Comunicación. Voy al chat. Pasamos a la segunda escuela de comunicación, que es la escuela de Palo Alto, o también llamado Colegio Invisible. Invisible. También en Estados Unidos, en California, en Palo Alto, se va a dar, es muy interesante, se llama Colegio Invisible porque había una serie de autores que van a construir, van a aportar a la escuela, que nunca se conocieron personalmente, sino que se enviaban cartas, ¿no? 1950, 1960, se enviaban cartas con sus aportes, con sus miradas, ¿no? Tengan en cuenta, tengan en cuenta que la emergencia de esta escuela va a surgir en parte como una reacción a la escuela norteamericana, ¿sí? Va a surgir como una reacción muy fuerte de crítica a ese tecnicismo propio de la escuela. Entonces, hay 3 o 4 aportes que son fundamentales de la escuela. El texto que seguimos para esta escuela es El telégrafo a la orquesta, ¿sí? De Ives Winking. Ese es el autor. Eh, son 5 o 6 elementos fundamentales que tenemos que pescar de la escuela de Palo Alto. Vamos a ordenarnos. Vamos a arrancar, como siempre, por el contexto, ¿no? Contexto de la escuela. Promedio, 1950. Siempre tengan en cuenta cuando tengan que rendir, que pensar las escuelas y demás, que esta escuela es posterior a la escuela norteamericana o a la escuela matemática. También es norteamericana, porque son de Estados Unidos, ¿no? Pero le llamamos escuela norteamericana a los primeros estudios. Esta la identificamos como escuela de Palo Alto o colegio invisible. Entonces, surge en Estados Unidos en 1950 y surge la escuela como una reacción o una crítica a la escuela o a la teoría matemática. ¿Sí? 2 o 3 aportes fundamentales. Bueno, no, pero estamos de vuelta con el corte. Hacemos un último tirón, ¿sí? Desconectamos, conectamos y hacemos un último empujoncito. Dejo plantadas las bases de la escuela de Palo Alto y nos vamos y cerramos, ¿sí? Así no los apabullo mucho. ¿Está? Sí, Salimos y sí. volvemos. Hacemos los últimos 15, 20 minutos.